Ok, ahí sí. Mi hermana Ruth, muy buenas tardes, bienvenida también. Ok, vamos a seguir entonces con la segunda parte de lo que ya comenzamos a ver la semana pasada. Vamos a ver si... Ok, me imagino que ustedes ya están viendo allí en Buenas pantalla. tardes. Muy, muy buenas tardes, mi hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ok, Estamos. estamos. Sí, sí, nosotros también estamos, mi hermano. Parece que se cortó la comunicación. Bueno, quisiera entonces continuar con lo que ya habíamos comenzado la semana pasada. Vamos a tener 4 semanas en que vamos a dar paso a paso en lo que es la construcción de un mensaje, de un sermón, evidentemente, y cómo este mensaje después entonces lo exponemos a las personas. Me imagino que ustedes ya lo están viendo. ¿Qué es lo que vamos a estar analizando? Es, como ya lo decíamos desde la semana pasada, los principios, los pasos y las perspectivas en la preparación de un mensaje bíblico y, por supuesto, su posterior exposición pública. Ahora, todos estos principios, todos estos pasos, todas estas perspectivas en la preparación de un mensaje bíblico, no necesariamente, debo aclarar, llevan a su exposición. O sea, son útiles para el estudio bíblico, para nuestro propio estudio. Por lo tanto, mi hermana Janet, tranquila acá porque no estamos esperando tener ah, formados aquí Billy Grahams en potencia, sino personas como nosotros que tenemos interés por estudiar la palabra de Dios y si tenemos esa oportunidad de compartirla con otros, entonces también poderlo hacer de una manera muy concreta. Y ciertamente muy expositiva, que podamos exponer la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los 4 pasos que estamos dando o los 4 elementos que son esenciales en el estudio de la palabra de Dios para permitirnos compartirla con otras personas de una manera seria? Me refiero de una manera estudiada a la luz de la palabra de Dios y por lo tanto entonces esperando que el Señor haga su obra en la vida de las personas. Siempre debemos pensar que es el mensaje de Dios, no es nuestro mensaje. Por lo tanto, entonces, el primer paso que comenzamos a ver la semana pasada ya tiene que ver con la preparación del mensaje. Vamos a resumir una parte de esto esta tarde, de ese punto que nos quedó pendiente la semana pasada, la última parte de ello, y luego vamos a avanzar hoy día en la precisión de ese mensaje que estamos preparando, en asegurarnos de que sea fiel al texto. Por lo tanto, sobre todo nuestro enfoque, tanto la semana pasada como esta semana, en la preparación de un mensaje es que éste sea fiel al texto bíblico. El tercer paso que vamos a dar la próxima semana, si el Señor lo permite, es la producción del mensaje. Cómo armamos un mensaje y por lo tanto entonces cómo hacemos de puente. ¿Recuerdan esta imagen que compartimos la semana pasada propuesta por Ramesh Richard del hacer un puente entre dos mundos? Entre el texto bíblico y la audiencia. Entonces, ahí es donde vamos a eh, enfocarnos la próxima semana, si el Señor lo permite, en el tercer paso, que es cómo producimos este mensaje, cómo construimos este puente, cómo, en otras palabras, somos relevantes, cómo hacemos que el mensaje que fue escrito hace miles de años sea relevante para la gente hoy. ¿Cómo hacemos que ese mensaje que fue dirigido a un público, a una audiencia judía, en su gran mayoría, es relevante para nuestras audiencias hoy, para nuestra familia, para una escuela dominical, para una escuela secular, para la congregación? ¿Cómo lo hacemos relevante?
Y luego entonces, el último paso, y de ahí ya vamos a ir enfocándonos directamente en sí mismo, en el proceso de la oratoria, de la comunicación de ese mensaje, es cómo lo presentamos, cómo hacemos que este mensaje sea claro, cómo hacemos cuando compartimos, cuando comunicamos el mensaje, cómo hacemos que la gente no solamente lo entienda, sino que además no lo olvide. Ujú. Ese va a ser el camino, en inglés se dice el pathway, el sendero que vamos a ir avanzando juntos en esto. Lo que nos quedó pendiente de la semana pasada fue esto. En cuanto a la preparación de un mensaje, tenemos que escoger un pasaje bíblico. Y esta tarde vamos a escoger un pasaje bíblico y por lo tanto entonces vamos a, en el entendido, y esto es hipotético, vamos a pensar que estamos orando al Señor y que estamos pidiendo que el Señor nos muestre el mensaje que Él quiere entregar y nosotros someternos a este mensaje. Entonces siempre pedimos que el Señor nos ilumine y nos guíe, nos inspire incluso a escoger un libro de la Biblia, porque es muy difícil predicar toda la Biblia completa, ¿no? Teniendo 66 libros, escogemos uno. Dentro de ese libro, entonces, escogemos un pasaje. Pero para poder entender ese pasaje, y con eso terminábamos la semana pasada, vamos a estudiar el trasfondo del libro. Vamos a escoger un pasaje, pero ese pasaje está contenido en un libro, en una carta, en una epístola, en el libro de Apocalipsis, en un libro poético como los Salmos, en un libro profético, un libro histórico. O sea, el pasaje que nosotros estemos escogiendo está contenido dentro de un trasfondo mayor. Vamos a familiarizarnos con ese pasaje leyendo todo el libro una y otra vez. Lo peor que podemos hacer es tomar un texto y solamente estudiar el texto sin entender el contexto mayor, que es lo que vamos a ver hoy día. Y lo vamos a leer una y otra vez. Nos vamos a familiarizar de tal manera con el libro donde está contenido el pasaje que vamos a podernos mover como si estuviésemos en esa época. Y luego entonces del pasaje nos vamos a decidir en la forma en que lo compartimos, las unidades de enseñanza, cómo vamos a poner, por ejemplo, la introducción, cuál va a ser el desarrollo del tema, cuáles van a ser los puntos principales, cuál va a ser la línea del mensaje en sí mismo, cuáles van a ser las conclusiones y cómo éstas se van a aplicar a la vida de las personas. Eso en términos generales en cuanto a la preparación. Estamos en el proceso previo. Y de allí entonces, cuando ya hemos escogido un pasaje, yo les quiero proponer hoy día a la tarde que escojamos un pasaje. Para hacerlo más rápido, vamos a escoger el pasaje, o yo ya lo escogí previamente, el pasaje del Evangelio de Marcos. Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Y yo les rogaría, por favor, que ustedes mantengan este texto abierto con un marcador. Algunas Biblias tienen una cintita que puedan mantenerlo ahí, porque ese va a ser nuestro pasaje central hoy día. Vamos a estudiar ese pasaje, todo lo que lo rodea, vamos a compararlos con los pasajes paralelos que puedan eventualmente aparecer en los otros evangelios y vamos a analizarlo al punto que vamos entonces, y espero que al final de este tiempo hoy día podamos tener mucha claridad sobre qué es lo que el texto me está indicando que debo predicar, no lo que yo quiero predicar, sino lo que el texto me está indicando que debo predicar. ¿Ok? ¿Algún comentario o pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Sigamos entonces. Ahora. Sí, se entiende. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Recuerdan que yo les había
mencionado la semana pasada de 3 hojas de trabajo que siempre nos van a estar sirviendo. Esas hojas de trabajo nos van a servir hoy día también. Yo se las envié hoy día porque vamos a trabajar en base a esas hojitas de trabajo. Ahora, ¿cómo? Primero, estos son los elementos claves cuando hemos escogido un pasaje para darle precisión, para ser fieles al texto. Estos son los distintos pasos que vamos a estar dando para estudiar el texto. Vamos a traducir el texto y ya van a saber qué significa esto de traducirlo. ¿Ok? Vamos a observar el pasaje en cuestión con mucho cuidado. Vamos a identificar la gramática que está contenido, cómo se comunica. Vamos a examinar el contexto en que está puesto. Vamos eventualmente a solucionar los problemas de interpretación que se podrían dar en este pasaje. Seguramente vamos a tener que echar mano de algunos comentarios, por cierto, que puedan ser confiables y no simplemente cualquier comentario, sino aquellos que sean confiables. Y vamos a evaluar las conclusiones a las que estamos llegando cuando estemos analizando entonces este pasaje. Por lo tanto, después de habernos preparado, recuerdan que eso era la semana pasada, uno de los elementos claves era prepararnos a nosotros mismos para este proceso de estudiar el texto. Cuando nos hemos preparado, entonces estamos listos para comenzar ahora a investigar, a analizar, a estudiar y a interpretar el texto. Lo vamos a traducir para entenderlo nosotros mismos. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, frente al texto que hemos escogido, siempre nos vamos a estar haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué? Esto es el primer punto, frente al texto. Estamos nosotros ya, hemos escogido un texto y vamos a ese texto, lo vamos a examinar. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es lo que dice el texto? La segunda pregunta es, ¿qué significa este texto? Y la tercera pregunta es, ¿cómo se aplica el texto al día de hoy? Si logramos eso, entonces hemos sido fieles al texto. Cuando estudiamos el texto, nos vamos a dar cuenta de la importancia del proceso exegético. ¿Qué quiere decir exegético? De análisis de lo que el texto dice, de lo que aparece allí, qué es lo que realmente está comunicando y por lo tanto interpretarlo, siendo precisos a lo que dice. Y esto recién cuando hemos hecho un estudio del texto y lo hemos entendido, recién allí vamos a estar más cercanos al proceso de construir el sermón. Esto es lo que nos va a tomar más tiempo, por cierto. Entonces, vamos al texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paso por paso. Me imagino que algunos de ustedes que ya tienen experiencia en la predicación, para algunos de los planteamientos que voy a hacer, posiblemente les puedan parecer un poco redundantes, porque es lo que normalmente ustedes están haciendo. Pero si no lo han hecho antes, entonces creo que va a valer la pena hoy día lo que vamos a compartir. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Tomamos el texto. ¿Cuál es el texto en cuestión ahora? Marcos, Evangelio, capítulo 1, versículos 40 al 45. ¿Qué es lo que yo hago? Tomo no una Biblia, sino varias versiones. ¿Por qué? Aquí quiero explicar esto de una manera muy sencilla. Porque cada una de las traducciones o de las versiones bíblicas cumple un objetivo o tiene una meta diferente. Comunicar de una manera distinta la palabra de Dios. Algunos textos son más literales. Por ejemplo, un texto bastante más literal, gramaticalmente hablando y léxicamente hablando, o sea, tanto en la forma como en la definición de los mismos términos, es muy cercano, muy fiel al texto original, es
la famosa versión que nosotros conocemos como la Reina Valera 1960. ¿Ok? Entonces, lo que pretende esta versión, Reina Valera 1960, es transmitir el mensaje de Dios lo más fiel al texto original que se pueda. Pero hay otras versiones que cumplen el mismo objetivo. Por ejemplo, y aquí por favor les pido que no tengan miedo de esto, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Si bien esta es una versión católica romana, sin embargo, la traducción hecha por los biblistas ha sido bastante cercana al texto original. Entonces, esta Biblia, la Biblia de Jerusalén, así como la Biblia en el mundo evangélico, Reina Valera, años 60, cumplen el objetivo de tratar de comunicar lo más literalmente posible el texto bíblico, incluido gramaticalmente, o sea, la forma en que están conectadas las ideas. Pero al otro extremo tenemos algunas versiones que son muy sencillas de poder comprender, no siempre son tan fieles al texto original, pero comunican de una manera muy clara o muy sencilla. Y allí tenemos, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, que ya su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es una versión muy sencilla que trata de alcanzar a las personas, o otro equivalente es la palabra de Dios en lenguaje actual o en lenguaje de hoy, ¿ya? Que también, como digo, tiene un objetivo claro, que es comunicar de una manera muy sencilla, no necesariamente tan fiel al texto original, pero sí bastante sencilla. Y ahí hay que tener mucho cuidado con las cartas. Pero hay una versión bastante buena de traducción, a pesar de que trata de comunicar de una manera muy sencilla, es en general una muy buena traducción, que es la que ustedes conocen como la versión popular o Dios habla hoy. De hecho, esta versión está aceptada por el mundo evangélico y el mundo católico. La versión Dios habla hoy. Ahora bien, esta versión, ¿cuál es la diferencia entre la versión católica y la evangélica de la misma Biblia? Que la versión católica romana contiene los libros deuterocanónicos, los que no tienen la misma autoridad canónica. ¿Okay? Son algunos libros más. Pero en general, los libros que nosotros, los 66 libros de la Biblia que nosotros utilizamos, están contenidos en Dios habla hoy como una versión muy sencilla y por lo tanto entonces muy fácil de entender y no se aleja tanto del sentido del texto. Entonces tenemos los dos extremos, versiones o traducciones mucho más literales y versiones o traducciones que son mucho más sencillas. Pero hay un intermedio entre estas. El intermedio, que es las versiones más contemporáneas, que tratan de ser fieles al texto, pero comunicar de una manera muy clara también. Y aquí entonces, por ejemplo, tenemos la nueva versión internacional, la NBI, tanto en su versión en inglés como en español, y también, y a mí me gusta mucho esta, la Reina Valera contemporánea. De hecho, incluso en lo personal, yo solamente estoy poniendo mi opinión personal, como biblista, en lo personal, prefiero la contemporánea. Me gusta mucho más incluso que la NBI. Si bien ambas utilizan un lenguaje muy actualizado, muy moderno, creo que lo poético del texto original en muchos textos como Salmos lo mantiene la contemporánea con un lenguaje muy actualizado también. Este es el intermedio entre las versiones más literales y aquellas versiones más sencillas, ¿no? Pero hay, dentro de ese contexto, yo tengo aquí 47 versiones distintas de la Biblia en mi biblioteca. Pero dentro de este contexto también hay un tipo de Biblia que se separa totalmente del enfoque de las anteriores, tratando de ser literal o comunicando sencillamente. Las que han dado un salto, se han tomado ciertas libertades, no han hecho una traducción, ni tampoco una versión, sino una paráfrasis. ¿Okay? La paráfrasis es una versión que se toma ciertas libertades. La Santa Biblia, que se llama la Biblia al día, esta es una paráfrasis. Esta no es una traducción. Está hecho
como una modificación al texto en español para que se pueda entender mucho más sencillamente. Por ejemplo, para comunidades indígenas. Está bastante sencilla esta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Cuando tomo un texto bíblico para predicar o para estudiar, Marcos capítulo 1, versículo 40-45, lo leo en una de las versiones que es literal, en este caso Reina Valera. Tomo una segunda versión que es intermedia, la NBI, para tomar y leer el mismo texto, y también escojo una de las versiones sencillas, como Dios habla hoy, para leer el mismo texto. Entonces, si bien pueda parecer redundante, lo que hago es leer el mismo texto 3 veces al menos en 3 versiones distintas, y todavía, si es que quisiera aclarar algunos aspectos, también incluso voy a la paráfrasis para hacerlo mucho más sencillo y mucho más claro todavía. Entonces, es lo que vamos a hacer. Yo sé que es un texto bien conocido, espero que no se aburran con esto, pero vamos a ir dando los pasos que deberíamos estar dando cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, vamos a escoger Marcos capítulo 1 en una versión. Ustedes hoy en día tienen acceso rápidamente a estas versiones también de manera virtual. Por lo tanto, uno lo puede buscar muy rápidamente en muchas versiones hoy en día. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces este texto en Reina Valera? Vamos a comenzar por ahí, la versión más literal, luego vamos a pasar a una intermedia y luego vamos a ir a la versión sencilla. Y noten, por favor, lo que dice. Vean, examinen si es que existen algunas diferencias o eventualmente algunas contradicciones en el texto. No en cómo lo estoy entendiendo, sino qué es lo que está comunicando el texto. Dice, versículo 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a la versión intermedia, NBI, el mismo texto. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y finalmente, la versión popular. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. ¿Ven alguna diferencia? ¿Notan algo que pueda ser diferente? ¿Qué Sí. cosas? Hay palabras que están en el orden de la lectura, están cambiadas. Ok.
Ajá. Esa es una cosa. Yo tengo dos versiones aquí. Ya, Tengo esta versión del diario Vivir, ya. Ujú. ¿ya? Y tengo esta que era de mi madre, estas sociedades bíblicas en América Latina, la Santa Biblia. Ok. Estas ¿Qué dos, versión es? tengo más, pero, perdón, ¿Qué versión es? ¿no? ¿Qué versión es? 1960, Ah, ok, es de Reina Valera 1960, 1960. Perfecto. sí. Ok, Hay una que es año 69. ok, sí. Hay algunas cosas que los textos Sí. dicen que son coincidentes, ¿no es cierto? Mm, sí. Y otras que no son tan coincidentes. Por ejemplo, noten en el versículo 40, dice, vino a él un leproso, rogándole. Ujú. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. En NBI dice, un hombre que tenía lepra se le acercó. No dice que vino a él, sino que se le acercó. Es como si estuviera ahí. Lo que dice el texto original es que este hombre vino. Y esto es sumamente relevante. Ya empezamos aquí con algunas diferencias, ya las vamos a ver. De rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. En ambos casos dice exactamente lo mismo. Si quieres puedes limpiarme. Pero comienza el versículo de una manera distinta. En el caso de Dios habla hoy, dice, un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ahora, noten la diferencia de mi enfermedad. ¿Se dan cuenta que hay algunas pequeñas diferencias? Ahora, podríamos ir a una versión mucho más sencilla todavía, una paráfrasis, para que ustedes vean cuánta diferencia podría haber en una paráfrasis o cuánta eh, claridad en el momento de comunicarlo. Pero tenemos que tener siempre harto cuidado sobre lo que el texto dice en su original. Dice, un día un leproso se acercó de rodillas y de rodillas le dijo, si quieres puedes sanarme. Ahora ya no está diciendo limpiarme, sino sanarme. Dios habla hoy, dice, de una enfermedad. El texto aquí en Reina Valera dice, ¿no es cierto? Vino el leproso regándole en cada rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Ok? Insisto, esto va a ser relevante a la hora de empezar a examinar el texto. Jesús compadecido lo tocó y le dijo, quiero, cúrate. Y aquí hay otra diferencia también. E instantáneamente la lepra desapareció. Ve inmediatamente a que te examine el sacerdote judío. Le ordenó Jesús, no te pares a hablar con nadie en el camino. Llévalo a la ofrenda que Moisés mandó que dieran los leprosos que sanan, para que todo el mundo se convenza de que ya estás bien. Pero tan pronto salió de allí, comenzó a proclamar la buena noticia de que lo habían sanado. Como consecuencia de esto, la fama de Jesús creció, tanto que ya no podía entrar en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en los lugares desiertos y de todas partes la gente iba a él. Como ustedes podrán ver, hay algunas diferencias, pero el sentido en general es el mismo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer una vez que vemos el texto, lo comparamos en distintas versiones, es preguntarnos qué es lo que el texto está diciendo. ¿De qué está hablando el texto? Y aquí es donde fundamentalmente tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en ocasiones muchos predicadores, y digo muchos porque esa es la verdad, se desvían un poco de lo que es el centro del pasaje, de lo que el pasaje está tratando de comunicar. Para algunos, por ejemplo, lo importante podría ser aquí que había que hacer una purificación de acuerdo a la ley. Los judaístas podrían poner su énfasis ahí. Noten por favor el versículo 44. No digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces pensarían que quizás este es el tema central de este pasaje. Pero ¿de qué está hablando el pasaje? En teología hay un principio básico
que la respuesta normalmente más sencilla es la correcta. Les pongo un ejemplo, no sé si ya se los di o no anteriormente en alguna de los otros momentos que hemos estado juntos. Un ejemplo muy sencillo de esto. En Lucas capítulo 23, Jesús resucitado, creo que se los había mencionado, ¿no? Se encuentra con María Magdalena. Se le aparece resucitado ya a María Magdalena. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas. La pregunta que uno se hace, ¿por qué se apareció a María Magdalena? Y aquí hay todo tipo de interpretaciones. Algunos dicen, un poco riéndose, un poco en verdad, ¿no es cierto? Porque era mujer y quería Jesús que todo el mundo supiera la noticia, un poco jugando con esta idea de lo chismoso. Pero esa no es la razón. La razón más sencilla de todas es la correcta. ¿Por qué se le aparece Jesús, una vez resucitado, a María Magdalena en el sepulcro? La respuesta más Ella sencilla, ¿sí? ¿Por qué? es la que llegó primero. Exacto, porque estaba ahí. Si hubiesen estado otros ahí, se les habría aparecido a otros. Pero exactamente esa es la razón más sencilla. Ahora, esto tiene una implicancia profunda. Hay que estar ahí. Esa es una implicancia teológica profunda. Ajá. Entonces, todas estas interpretaciones que podemos dar, en realidad deben estar sometidas a lo que el texto dice. Luego explicarlo. ¿Qué significa este texto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un hombre viene a Jesús, está enfermo de lepra, le ruega a Jesús que lo sane. Jesús le dice que sí, que lo quiere sanar, lo quiere limpiar, porque ese es el término que utiliza, y el hombre al instante queda sano, queda limpio. Jesús le advierte de no contarle a nadie, sino que más bien vaya a dar testimonio allí en el templo, los sacerdotes, pero este hombre no hace caso, sino que comienza a difuminar la información y el resultado es que Jesús ya no podía entrar a la ciudad, se iba a los lugares desiertos y aún así la gente acudía a él. Esa es la historia. ¿De qué está hablando esta historia? Ahora, vamos a hacer un acercamiento exegético. Nos vamos a preguntar qué es lo que el texto está diciendo, qué es lo que está tratando de comunicar, qué significa este texto, pero luego, en el entendido de que si lo vamos a estudiar en profundidad, la idea original que tenemos posiblemente pueda cambiar. ¿Ok? ¿Cuál es el tema central que ustedes consideran que está comunicando este texto? ¿De qué está hablando? Que había un leproso que quería ser limpio y Jesús lo sanó o lo limpió. Perfecto, perfecto. Vamos a anotar esto, ¿ok? Entonces, el tema central, la idea central que podríamos proponer, y vamos a proponer algo, ¿no es cierto? Es que un leproso quería ser sanado. Y Jesús lo sanó. Eso podríamos decir es el corazón del texto. Mi hermana Ruth, ¿alguna idea? ¿Está de acuerdo con esta idea o tiene otra idea de lo que es la línea central de este texto? Son Yo voy a propuestas. mencionar lo mismo. Ok. Voy a mencionar lo mismo. Hay un leproso que está buscando ayuda. Ok. Busca ayuda. Perfecto. Ahora, mi hermano Luis, ¿está de acuerdo o tiene otra idea que podría ser propuesta? Se acercó a Jesús rogándole. Ok. Este hombre entonces buscaba ayuda, pero busca ayuda con una actitud particular. Claro. ¿Cierto? Sí, y además de rodillas. Exacto. Con una actitud humilde. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos una idea. Entonces ahí comenzamos a estudiar el texto. Después de habernos tratado de explicar, de responder a lo que el texto se supone que está diciendo en una primera mirada, entonces ahí lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a estas hojitas
que yo les compartí. ¿Recuerdan estas hojitas que tenemos? Ok, vamos a buscarlas entonces. Primera, las 7 preguntas básicas. Exacto. Y la hoja de trabajo, la número 2. Ok, yo los voy a... No Acá, sé si ustedes la están viendo. acá donde vamos a ver que los leprosos no podían acercarse a la gente. Ok, es interesante, pero usted ya está sacando algunas conclusiones. Vamos a ir paso por paso. Ok, aquí. ¿Están viendo esta hoja de trabajo, la número 2, en sus pantallas? No. Sí, sí. ¿Sí? Ok, yo lo tengo. Vamos a dejar de compartir esto primero para volver acá, a esta hoja de trabajo. Vamos a llenar esta hoja de trabajo, ¿eh? Juntos. Vamos a trabajarla. Ok. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a nuevamente compartir pantalla aquí. Las 7 preguntas básicas, ¿eso van a trabajar ahora? No, primero la hoja de trabajo número 2 que ahora ustedes tienen frente a sus pantallas. Ya. Ok. Primero, tenemos que definir. Recuerdan que les dije, vamos a tomar un texto y ese texto lo vamos a ver en el contexto completo del libro. Aquí, entonces, nos vamos a preguntar, ¿a qué género literario corresponde este pasaje? ¿Recuerdan qué es el pasaje? ¿Cuál es el pasaje que estamos viendo? Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. ¿Cuál es el género literario? ¿Tienen cierta familiaridad con los géneros literarios de la palabra de Dios? Narrativo. ¿Narrativo? Ok, este es un texto narrativo, justamente, dentro de un género mayor, que son evangelios. ¿Okay? Los evangelios. Exacto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los evangelios como género tienen un objetivo claro, que es comunicar a la persona de Jesús. Cuando nosotros predicamos de un evangelio, cuando nosotros estudiamos un evangelio y no aparece Jesús en nuestro estudio, tenemos que revisar nuestro estudio. ¿Por qué? Porque cada uno de los evangelios tienen como objetivo presentar a la persona de Jesús, ya sea en una parábola, ya sea en un pasaje narrativo, ya sea incluso en, en una parte poética que pueda aparecer por allí. Siempre el evangelio tiene como objetivo presentar a la persona de Jesús, su nacimiento, su obra, sus enseñanzas, su muerte es central. Jesús aquí es central. Entonces, si nosotros estamos frente a un pasaje en los evangelios, tenemos que entender que Cristo es central en lo que quiere comunicar ese pasaje. Ningún pasaje de los evangelios no comunica algo sobre Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de este pasaje? ¿Quién es el autor? ¿Recuerdan ustedes quién es el autor? Marcos. Marco. Ok, muy bien. ¿Cuál es la situación de Marcos? ¿Quién era Marcos? Un discípulo. Uno de los discípulos de Jesús. De hecho, fue uno de sus apóstoles, ¿no es cierto? O sea, lo Sí. conocía muy bien. Estuvo Sí. con Jesús. Él fue testigo de esto. Ajá. O está compartiendo algo que vio, que escuchó o que fue parte de ello. Entonces estamos hablando de un testigo presencial, de un testigo de primera fuente. ¿Cuál era la situación de Marcos al escribir este evangelio? ¿Cuándo escribe este evangelio? Lo escribe cuando Jesús ya no está. ¿Cuál es el objetivo para cuál lo escribe entonces? Para mostrar a Jesús. Para mostrar a Jesús. ¿Cómo qué?
como el Hijo de Dios, Ajá, como el Mesías, ¿no es cierto? el Mesías, El ¿sí? Hijo de Dios, pero además, Lo que hizo. sí, pero además no solamente como el Mesías, sino también como hombre. Marcos claramente muestra la humanidad y la divinidad de Jesús. Les voy a dar un dato. En su humanidad, Jesús tuvo misericordia. Le dio tristeza el sufrimiento. Entonces, Marcos siempre muestra a Jesús en esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En la naturaleza humana es Dios haciéndose hombre, identificándose con el dolor. Vamos al texto. Y aquí vamos a ver algunos detalles que son muy interesantes. Noten el versículo 41. Y Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Mesías, pero es Dios hecho hombre. Teniendo misericordia de él. No fue un Dios lejano, empatizó con el dolor de este hombre. Ya vamos a ver el dolor de este hombre. Pero noten ahora lo que hizo, le tocó. Y vamos a ver más adelante, en este mismo pasaje, que tocar a un hombre de lepra estaba prohibido. Y Jesús, siendo Dios encarnado, empatiza a tal punto que lo toca. Ahora, esto es profundo. ¿Por qué? Porque para la gente que lo estaba viendo, Jesús estaba identificándose con la contaminación de un hombre considerado contaminado. Vamos un poquito más allá, un paso más allá. Este hombre, no nos dice el texto cuánto tiempo estuvo sufriendo de esta enfermedad, pero yo solo puedo imaginarme, y tenemos la licencia para hacerlo, para podernos imaginar esto, ¿no? El tiempo que haya estado ese hombre, nadie lo podía tocar. ¿Se imaginan el anhelo de ser tocado? El anhelo de poder tocar a alguien, desgarradoramente sufriendo por el contacto físico. ¿Saben ustedes que en el Medio Oriente los hombres son bastante machitos, pero se tocan? Los hombres pueden andar de la mano, hombres con hombres, de la mano caminando en la calle, porque el contacto físico, la hospitalidad, la cercanía es tremendamente importante. Imagínense para un judío que seguramente caminaba con sus amigos de la mano, de pronto se le detecta esta enfermedad que es terrible, es una enfermedad no solo clínica, sino social también, porque no solamente estaba sufriendo del dolor de ver que su cuerpo sin sensibilidad se estaba pudriendo, estaba cayéndose a pedazos, y nadie lo podía tocar, y él no podía tocar a nadie. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sabemos, pero era un sufrimiento objetivo. Hay un libro del doctor Paul Brand. Es aquí, y ustedes van a darse cuenta que ya estamos haciendo un mensaje, ya estamos haciendo un sermón. Hay un libro del doctor Paul Brand que habla del sufrimiento de los leprosos. El doctor Paul Brand fue un doctor norteamericano que se dedicó parte de su vida a sanar leprosos en la India y en algunos otros lugares, creo que en Oceanía. Y dice que es una enfermedad terrible porque la gente no siente nada. No siente cuando sus dedos caen. Y sentir dolor es una bendición. Imagínense caminar y no darse cuenta que sus extremidades se están cayendo a pedazos. Y por cierto, tocarlo en aquella época era un estigma social. Entonces el sufrimiento que ese hombre llevaba a cuestas era tremendo. Al punto que Jesús lo tocó. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de este evangelio? Marcos. ¿Por qué es relevante esto? Porque Marcos presenta a Jesús
como un Dios que se hace hombre y empatiza con el sufrimiento. Y así lo presenta aquí. Y no lo dice, pero cuando lo vemos, leemos esto, lo que no dice es tan importante como lo que está diciendo. Así tenemos que leer el texto bíblico para poderlo compartir. Posiblemente no vamos a compartir todos esos detalles, pero cuando los conocemos, nos familiarizamos con el contexto, con la realidad del tiempo, con la gente que vivía en aquella época, entonces vamos a poder comunicar y transmitir con convicción el texto bíblico. Y no simplemente va a ser información, va a ser realidad, va a ser transmisión, comunicación del mensaje de Dios que llega al corazón y no solamente a la mente. Lo que vamos a transmitir es el mensaje de Dios que llega a lo más profundo del corazón del ser humano. Por lo tanto, no podemos simplemente transmitir comunicación o información e irnos a un diccionario bíblico y saber de qué se trataba la lepra. Hay un componente humano, un componente de sensibilidad. Marcos presenta un Jesús que empatiza con el ser humano. ¿Se dan cuenta cómo un texto tan pequeño como este puede desde el principio, solamente ya cuando lo estamos estudiando, comunicarnos tanto y no nos deja impávidos? ¿Qué pasaba con la gente de aquella época? En el contexto histórico en que fue escrito este texto, en el contexto en que fue leído por primera vez. Bueno, en aquella época, si nosotros empezamos a estudiar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que un leproso, estigma social para la sociedad, ni siquiera podía adorar con el resto de las personas. No podía ir a la congregación. Porque era, insisto, un estigma social, estaba contaminado. Incluso es más, él tenía que andar con una campanita en la calle, con una especie de cencerro, gritando, leproso, leproso, para que la gente se separara. Ahora, yo he estudiado este texto, por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Los expulsaban de fuera de las ciudades. Sí. Ellos no podían ir dentro de las ciudades. Ahora, noten por favor algo, algo. Este texto lo hemos leído en la versión de Marcos, pero es un texto que aparece en otros 2 evangelios. Entonces, si nosotros vamos a los otros 2 evangelios, vamos a descubrir algunas cuestiones. Ahí vamos entonces al otro cuadrito ahí, el contexto. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Noten, por favor, en el capítulo 1, ¿qué es lo que hace Marcos? Presenta en la predicación de Juan el Bautista a Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que comienza a hacer en el capítulo 1. Lo bautiza y con esto lo identifica con el ser humano. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el bautismo, que Jesús es tentado, pero no cae en la tentación y comienza entonces el ministerio de Jesús. Llama a Jesús a 4 predicadores, luego aparece un hombre que tenía un espíritu inmundo, después de eso Jesús sana a la suegra de Pedro, sigue empatizando con el sufrimiento, muchas otras personas son sanadas y Jesús recorre Galilea predicando y allí se encuentra con este hombre. Después de eso, Jesús sana a un paralítico. ¿Qué es lo que estamos viendo en el contexto anterior y posterior? Que Jesús comienza su ministerio de predicación y junto con ello está sanando antes y después de este hombre. Pero necesitamos entender un poquito más qué estaba pasando en el contexto. Y allí entonces es donde debemos ir a los otros textos paralelos. ¿Recuerdan que les dije que les iba a enviar y les envié hoy día una cronología? La cronología... Sí. Ok, si ustedes la ven allí, la recibieron. Vamos a abrir esta cronología y vamos a buscar allí, voy a poner esto, me dicen por favor si la ven. Vamos a buscar allí, en esa cronología, dónde está este pasaje en el libro de Marcos. Noten que esta, entre paréntesis, esta cronología, o sea, el orden, cómo se fueron sucediendo los acontecimientos, está hecho en base a Lucas.
Todo el resto está ordenado en base a Lucas. Entonces vamos a buscar aquí dónde está este pasaje. Este pasaje, que lo tengo en rojo, son los momentos en que Jesús sanó a alguien. Aquí tenemos Marcos, que es la segunda columna, el resumen de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Anótenlo, por favor. Lo tenemos el mismo pasaje en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, y el mismo pasaje también lo tenemos en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Para ver el contexto. Jesús está predicando y sanando. Eso es lo que está pasando. En ese momento se encuentra Jesús con este leproso. Pero ahora entonces vamos a compararlo con lo que dicen los otros evangelios. Vamos entonces a Mateo. Mateo capítulo ¿cuánto? 8. 8. Versículos. Anoté el 4 o escuché mal. Mateo 8, 4. 8, 1 al 4. Es al Ese era. principio del Evangelio, del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Miren, Mateo 8, versículos 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este es el pasaje paralelo. Esta es otra mirada exactamente del mismo momento en que Jesús sana a este leproso, pero nos da alguna información que nos va a hacer entender mejor el contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuándo comienza el capítulo 8 de Mateo? Cuando termina el capítulo 7. Parece lógico, ¿no? Bueno, Esto fue antes en el Sermón del Monte. Exactamente. El Sermón del Monte lo tenemos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Se extiende este sermón en los capítulos 5, 6 y 7, y una vez que Jesús está bajando del monte, le seguía mucha gente, ¿no es cierto? Y es allí donde se encuentra con este leproso. Ahora, noten un detalle. Pongan algo para marcar Mateo capítulo 8 y vamos por favor nuevamente a Marcos capítulo 1. Porque aquí hay un detalle algo que no dice Marcos, pero cuando lo comparamos con el contexto de Mateo, nos vamos a dar cuenta que algo que no está diciendo Marcos es sumamente relevante. Miren lo que dice. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y uno se pregunta, a ver, tratemos de entender la situación. Primero, Jesús venía bajando del monte y lo estaba siguiendo, eso es lo que dice Mateo, mucha gente. Mucha gente. Estaba rodeado de gente. Pero cuando nosotros leemos esto, parece que no había nadie más que el leproso. Porque dice claramente: vino a él un leproso con una tranquilidad, se acercó a Jesús, se hincó frente a él, le pidió que lo sanara y Jesús incluso estaba tan cerca que le tocó. ¿Cómo era posible? Si, como dice la hermana Ruth, los leprosos eran expulsados, los leprosos no podían estar en contacto con otros. Imaginemos esto ahora. Y ahora sí tiene mucho sentido con la información que nos da Mateo. Jesús está bajando, rodeado de gente, lo sigue mucha gente, y de pronto aparece un leproso, seguramente con su campanita gritando: leproso, leproso. ¿Saben lo que pasa con el resto de la gente? Arrancan. Se arrancan, claro. ¿Cómo le fue tan fácil a este leproso llegar donde Jesús?
cuando estaba rodeado de gente, cuando era muy difícil. Recuerdan que en algún momento Jesús estaba tan rodeado de gente que algunos amigos tuvieron que sacar el techo de una casa para poder bajar a su amigo paralítico. En este caso no vemos esa dificultad, porque lo más probable, el texto no lo dice, pero como lo plantea Marcos, a este leproso le fue tan fácil llegar, posiblemente por el miedo del resto de no tocar a este hombre. Y por eso Marcos resalta que Jesús lo tocó, estuvo cerca de él, no solamente en contra de el condicionamiento social frente a la lepra, sino en la cercanía, en la empatía, en la identificación con el dolor de aquel leproso y en la facilidad con que el leproso logra llegar a donde Jesús. ¿Se dan cuenta cómo, comparando los dos textos, nos damos cuenta de algo que no decía el texto y que sin embargo podemos imaginar que puede haber sido así? Porque no tiene otra explicación de cómo llegó tan cerca de Jesús, si estaba rodeado de gente. Ahora, vamos por favor a Lucas, al paralelo, Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16, porque este es el otro texto con referencia que nos habla del mismo acontecimiento, del mismo pasaje. Dice, versículo 12 de Lucas 5, sucedió que estando él en una de las ciudades, y se refiere a Jesús. ¿Cómo sabemos que es Jesús? De hecho, Marcos dice lo mismo, vino a él un leproso. ¿Quién es el él? Es ahí donde tenemos que ver, Jesús. claro, lo que viene antes, porque antes está hablando de Jesús. Lucas también antes está hablando de Jesús. Ahí es lo relevante de ver lo que está pasando antes y después. Vino a él, a Jesús. Por el contexto, Exactamente, exactamente. Ajá. Estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora nos da otra información. No era un hombre solo con lepra, era un hombre lleno de lepra. Lleno de lepra. Imagínense el susto que habrá pasado el resto de la gente que estaba alrededor de Jesús. Ya no era alguien que tenía lepra, era alguien que estaba lleno de lepra. Ajá. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cómo Jesús lo vio si este hombre se postró a tierra y se supone que Jesús estaba rodeado? Porque estaba tan lleno de lepra que la gente no quería tocarlo, no quería estar en contacto con él. Además Y es ahí. que, perdón, ¿Sí? sí, ellos tenían un olor putrefacto y sus ropas eran todas harapientas, sumamente harapientas, porque no podían acercarse a ninguna parte para renovar su vestimenta, digamos. Exacto. Todo ese tipo de información, luego de que hemos visto el texto, lo que el texto nos está diciendo, yo ya tengo más información, pero toda esa información se va armando cuando vamos estudiando el texto para entenderlo en su contexto. Allí es donde nos sirven mucho este tipo de herramientas, los diccionarios bíblicos, por ejemplo. Vamos a un diccionario bíblico, buscamos lepra, y nos va a aparecer toda la información referente a cómo se veía la lepra en aquella época, no importa cómo se llamaba, el nombre de esa enfermedad. Algunos liberales van a decir, no, no era lepra, era otro tipo de enfermedad que no era contagiosa. No, lo que nos dice el texto y lo que podemos ver del texto es que simplemente, y en el contexto social, esa era una enfermedad que era considerada inmunda. De hecho, el término que usa el leproso no es puedes sanarme, es puedes limpiarme. ¿Ok? Sigamos entonces. Jesús le tocó, extendiendo la mano, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y aquí hay otro elemento. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en lo mismo. Al instante la lepra se fue de él. ¿Al instante de qué? Primero lo tocó en el caso de Lucas. En el caso de Marcos, ¿qué dice? ¿Lo tocó primero o le dijo primero? Jesús, teniendo misericordia, en el de Marcos, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y vamos a ver lo que dice Mateo. Sí. Ajá. Es ahí donde tenemos que hacer un trabajo de investigadores. Acá.
Y aquí un leproso Ajá. Primero extendió la mano. Y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. En los tres casos, Jesús primero se identifica con este hombre. Y eso fue tremendo en el contexto social. Una pregunta que uno se podría hacer inmediatamente, ¿cómo nos identificamos con el que sufre? Porque Jesús se identifica con el que sufre. ¿Okay? Y aquí ya nos comienza a cambiar un poquito la idea original que teníamos de lo que el texto está comunicando. ¿Se dan cuenta cómo vamos hurgando en el texto y el texto nos comienza a hablar? Jesús lo toca. Sí. Jesús se identifica. ¿De qué tratan los evangelios? De Jesús. No trata de nosotros. Ni siquiera trata de este leproso, trata de Jesús. Jesús es el que se identifica con aquellos que sufren, que pueden sufrir una enfermedad clínica, un ostracismo social, una expulsión por ignorancia, lo que sea. Es Jesús identificándose. ¿Ok? Ahora bien, sigamos llenando este cuadrito. Dice, ahora que vamos a entender el pasaje en detalle, ¿qué palabras claves hay ahí? ¿Qué gente está involucrada? ¿Cuáles son las repeticiones? ¿Se repiten algunos versículos? Si nosotros vamos nuevamente a Marcos, en este texto que es nuestro texto base, el resto nos complementa, pero ese es el texto base en Marcos. ¿Hay alguna palabra que se repita o alguna palabra clave? ¿Hay alguna idea, algún versículo que les llame la atención? Y ahí nuevamente lo vamos a volver a leer una y otra vez. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, aquí sin duda es un término clave, misericordia. Porque apunta a Jesús. Pero noten ahora, si quieres puedes limpiarme, Jesús le dijo, quiero, sé limpio. 2 veces se usa el mismo término, el querer, en términos de voluntad. Sí. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Nuevamente, el término, otro que se repite, es limpio, o en sus variantes, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, estudiamos el pasaje y nos vamos a dar cuenta de términos claves, de situaciones puntuales, de cosas que son esenciales. Este hombre no era cualquier hombre, era un leproso. Ese es otro aspecto clave. Gente clave, repeticiones, versículos que están comunicando algo. Esos tienen que estar presentes en el mensaje cuando lo comunicamos. Ahora vamos a las divisiones del texto, de cómo es el flujo del pensamiento. ¿Recuerdan que lo leímos 3 veces y después yo se los conté? Después entonces ustedes, si quieren, cierran la Biblia y cuentan la historia de nuevo. Vean el flujo, qué es lo que pasa antes, cuáles son los pasos que se da, cuál es el clímax, algo que se produce, y cómo se desencadenan los hechos para llegar a una conclusión. ¿Qué pasa al final? Hay un flujo. Un leproso se presenta ante Jesús humilde. Ok, esa es parte del guión, digamos. Si nosotros contáramos esta historia, ¿cómo la contaríamos? ¿Cuáles serían las divisiones? Lo primero es un leproso. Jesús predicando. Ok, antes, ¿no es cierto? Jesús está predicando y sanando. Porque Marcos nos presenta ambas cosas. Luego un leproso se presenta ante Jesús. ¿Qué pasa? El leproso
le ruega a Jesús sanarle y Jesús le sana. ¿Qué pasa después de eso? Le envía a dar testimonio. ¿Dónde? Al templo, ante los sacerdotes. ¿no es cierto? Y eso es relevante también. Ya vamos a ver algo interesante sobre eso. ¿Ok? Sigamos con esto. ¿Qué hace ese hombre? Publica el hecho en las calles. Jesús no puede entrar Entrar en la ciudad. a la ciudad. La gente sigue a Jesús al desierto. Tenemos que conocer tan bien la historia que la podemos repetir y ver el esquema, cómo se organiza, cómo se ordena, porque de aquí van a salir las ideas principales. Ahora, después de que hemos estudiado este texto así, de esta manera hasta el momento, ¿podríamos cambiar nuestra idea original? ¿Cuál era la idea original de lo que estaba comunicando este texto? Que un leproso quería ser sanado y Jesús lo sanó. Llega con una actitud humilde. Ahora bien, ¿dónde está el centro del mensaje? ¿Está en el leproso o está en Jesús? En En Jesús. Jesús. Ok, Se repiten las acciones de Jesús. ok. Entonces, ¿cuál es el corazón o la idea central de este texto, de este pasaje? Jesús lo sana. ¿Por Sí. qué lo sana? El milagro de Jesús. Ok, es el milagro de Jesús. ¿Por qué Jesús La, lo mise- sana? la misericordia de Jesús Ok, al sanarle. ajá. Jesús tiene misericordia, vamos a poner por ahora. Jesús tiene misericordia ante el sufrimiento de los, ¿cómo podríamos ponerle? Expulsados Sí. de los sufrientes. De eso nos está hablando este texto, ¿no es cierto? Entonces, ya podríamos pensar que este es un texto que podríamos predicar ¿dónde, por ejemplo? En el hospital. En el hospital. Muy bien. ¿Dónde hay gente que está expulsada de la sociedad? Ujú. Una cárcel. En la cárcel. ¿Se dan cuenta cómo? ¿Y cuántos más en los homosexuales? Este es un mensaje poderosísimo, porque muestra esa misericordia de un Jesús que se identifica con el que sufre, con el que la sociedad ha expulsado, con aquel que nadie acoge. Jesús no solamente acoge, sana, pero recuerden que después de haber sanado, después de haber acogido, lo envía a dar testimonio, ¿no es cierto? Y esa es la otra parte que vamos a ver. Ya tenemos una parte. Ya estamos acercándonos a lo que realmente el texto está diciendo. Tenemos una idea cuando leemos un texto, un pasaje, que pueda parecer a nosotros, a nuestra imagen, de esto habla el texto. Y cuando lo comenzamos a estudiar, nos damos cuenta que no era de eso, que no era el enfoque el leproso. El enfoque siempre fue Jesús. Cuando lo entendemos, lo podemos comunicar. De eso trata la oratoria. Ahora, cuando entiendo el pasaje en relación a toda la Biblia, me doy cuenta que efectivamente tiene mucha relación con aquel Mesías del que nos habla Isaías en el Antiguo Testamento. Aquel Hijo de Dios que es dueño del universo, del que nos habla Apocalipsis, aquel que nos presenta Marcos. O sea, la línea discursiva de toda la Biblia es coherente
con lo que Marcos en este pasaje está tratando de comunicar. No es divergente, es absolutamente coherente. Para eso sirve este tipo de hojitas de ayuda. Ahora, una vez que hemos hecho esto, voy a ir rápido solamente para poder ir avanzando, una vez que hemos tenido entonces este planteamiento general sobre el marco del texto que hemos o que estamos estudiando o que queremos investigar, entonces vamos al otro, a las 7 preguntas. Y esto nos va a aclarar mucho más todavía. Lo otro fue general. Ahora vamos a ir a lo particular. Vamos al texto nuevamente de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Por cierto, puede ser esta herramienta o cualquier otra. Yo uso esta en general ya en mi mente, no necesito escribirla. Porque cada vez que voy a un texto me comienzo a hacer las preguntas, ¿no? Aquí me va a ayudar a familiarizarme con el texto. ¿De qué personas está hablando este texto? De Marcos capítulo 1, 40 al 45. ¿Quiénes son los personajes que aparecen allí? Los que el texto dice. A ver. Sí. El El leproso. leproso Jesús. El leproso es Jesús. Perfecto. Pero ahí, sí, ¿Ya? pastor, pero a mí me llama la atención porque antes dice que viene rodeado de gente. Ok, pero en este texto no dice eso, Sí, ¿no es cierto? hay que puntualizar más entonces. Claro. Ahora noten, por favor, noten lo que nuevamente el texto no dice que es importante, porque aquí implícitamente hay gente. También implícitamente sus discípulos no están anotados aquí. Aquí es donde nosotros, por favor, tenemos que tener mucho cuidado cuando comunicamos. No podemos decir lo que el texto no dice. No podemos decir, Jesús le dijo entonces a Pedro, dile al leproso que venga, porque eso no lo dice el texto. Pero hay algunas cuestiones implícitas. Si vemos antes, Jesús estaba recorriendo Galilea y ya había llamado a sus seguidores. Noten el versículo 16 del mismo capítulo 1. Ya había llamado a los 4 pescadores, Jacobo, Juan, Andrés y Pedro. Entonces podemos asumir que ellos estaban con Jesús, pero no lo podemos asegurar, porque el texto no lo dice. Podemos asumir que había mucha gente que siguió a Jesús en esos momentos que quizás fueron testigos de esto. ¿Por qué? Por lo que dice el mismo capítulo 1, noten el versículo 45. Ido él, Jesús este leproso comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Quiénes venían a él? La gente. Entonces tenemos que ir con cuidado en lo que comunicamos. Algunas cosas están implícitas, las podemos decir, pero no podemos decir lo que el texto no dice claramente. Ahora, ¿dónde se produce esto, este encuentro? Cuando él venía de Galilea. Oh, exactamente, él estaba recorriendo Galilea. Si uno va un poquito más atrás al texto, ¿no es cierto? Se va a dar cuenta de lo que dice el versículo 35 en adelante, y que estaba hasta el 39, dice, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Entonces esto es Galilea. Porque dice ciudad, dice en la ciudad, pero no especifica si es Galilea, pero el contexto arriba dice que es Galilea. Exacto. Entonces, ¿dónde se produce esto? En Galilea, en una ciudad. No dice cuál ciudad. Podríamos identificar esta ciudad eventualmente si buscamos en los textos paralelos de Mateo y Lucas. Eventualmente lo dice, eventualmente simplemente dice que es una ciudad, es un sector urbano. No estaba en el desierto, eso es lo que quiere decir. Pero además de eso, había un templo, porque lo envía al templo de ellos. ¿No es cierto? Exactamente. Claro. Ahora, Sí. ¿cuándo se produce esto? ¿En qué época? Cuando Jesús andaba predicando y sanando.
Ujú. ¿Cuándo fue eso? No, pero ¿qué tiempo? Al inicio de su ministerio. Exactamente, al inicio del ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ver allí que Jesús recién ha sanado a la suegra de Pedro, em, ¿Sí? y en los textos recuerden ustedes que el primer gran sermón que tenemos de Jesús es el Sermón del Monte, que aparece allí en Mateo 5, 6 y 7, y este texto paralelo aparece en el 8, justo después del Sermón del Monte. Entonces, al inicio del ministerio de Jesús, luego del Sermón del Monte. O sea, ya Jesús había predicado antes que sanado, por lo que nos dice Mateo. Porque Marcos funde ambas cosas, ¿no es cierto? La predicación y las sanidades. Sin embargo, Mateo nos aclara que Jesús venía del Sermón del Monte, que su enfoque estaba primero en la predicación. Entonces, ojo, que no vamos a decir lo que el texto no dice. El texto no dice que Jesús primero estaba sanando y luego predicando. Mateo aclara que esto era al revés. Primero predicando y luego sanando. Una pregunta. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, cuando usted preguntó en el tiempo, ¿cuándo? Se refiere al tiempo, en este caso, de lo que estaba haciendo Jesús, porque a mí se me vino, por ejemplo, en el tiempo de Roma, cuando estaba en el tema histórico, o me fui pensando otra cosa. No, está bien, pero es justamente ese es el tiempo del ministerio inicial de Jesús. Lo ubicamos temporalmente. Esto no se produce cuando ya Jesús había subido al cielo. Es al inicio del ministerio donde Roma era el poderío, etcétera, etcétera. O sea, todo eso sí, es correcto, pero tenemos que ubicarlo más acotadamente para saber en qué momento se produce. Y es relevante esto después, como les decía, por lo que está haciendo Jesús. Jesús está predicando, está iniciando su ministerio con la predicación, no con las sanidades. Y no tengo nada contra las sanidades, solamente que hay que aclarar lo que el texto dice. Siempre nos sometemos al texto. Lo peor que podríamos hacer es querer predicar algo y buscar un texto que se adecue a lo que queremos predicar. Lo que estamos haciendo es ir al texto, hacer una lectura, hacer una propuesta a lo que dice, empezar a investigarlo y descubrir lo que realmente dice. Y aceptar, y no solamente aceptar, sino someternos a lo que el texto está diciendo, y eso es lo que vamos a comunicar. ¿Ok? O sea, perdón, pastor, o sea, este texto está complementado, podríamos decir, ¿no es cierto?, con Sí, Lucas y Mateo. exactamente, exactamente. Nos da mucha información de ese texto. Ya. Hay algunos textos, muchos textos de Juan, por ejemplo, que solamente aparecen en Juan. Solamente aparecen en Juan. Pero aquí hay uno de los textos que podemos, y lo tomé como ejemplo justamente para poderlo estudiar comparativamente y complementarlo. Efectivamente, hay textos que son así y otros textos que son muy solitarios, y en esos hay que tener mucho más cuidado. Aquí nos ayuda mucho lo que nos dicen los otros evangelistas. Ahora bien, ¿cuál es el evento? ¿Cuál es el argumento, el testimonio? Lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Esa línea argumentativa. ¿Cómo lo hace Jesús? Lo que hace Jesús es, lo toca, o sea, se identifica y con un acto de misericordia le dice, sí, quiero. Es tan poderosa la palabra de Jesús que con el solo quererlo, primero se identifica, luego, entonces, con la voluntad de Jesús, este hombre sana. Ahora, aquí nuevamente tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en términos generales, los seres humanos somos muy de fórmulas. Pensamos que las cosas tienen que ser hechas de una manera y no de otra. ¿Cuál es el peligro? Si a ustedes le preguntan a uno de los ciegos que fue sanado por Jesús, ¿cómo sanaba Jesús la ceguera? Uno de esos ciegos va a decir, cuando Jesús pone saliva en la tierra, produce barro, eso es la forma de sanar. Pero otro ciego va a decir, no es así. Simplemente si toca tus ojos, ya estás sano. Claro. Aquí no hay fórmulas. Lo que tenemos que ver es cómo Jesús lo hizo en ese contexto.
porque el cómo explica el por qué, la razón por la que Jesús actúa así. Recuerde nuevamente, toda esta historia nos puede mostrar esta misericordia de Jesús, esta identificación de Jesús con el drama humano en el contexto completo, donde el resto lo abandona al leproso, Jesús es el único que lo toca. Donde el resto lo expulsa, Jesús lo acoge. Ahí hay entonces un cómo muy conectado con un porqué. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado puede ser positivo o negativo. El resultado, ¿no es cierto?, podría ser positivo si este hombre hubiese obedecido, pero fue negativo en el sentido de que, por dos razones, les voy a explicar, pero ustedes lo van a estudiar más en profundidad este texto. Podría haber sido positivo, pero fue negativo por dos razones. Primero, porque este hombre no obedeció. ¿Ok? Y no obedeciendo, a pesar de todo el ánimo que tenía, recuerden ustedes, este es un hombre que estaba enfermo, de pronto es tocado por Jesús, es sanado, y seguramente cualquiera de nosotros habría salido gritando, Jesús me sanó, Jesús hizo un milagro y vamos a estar muy animados. Pero ese ánimo, ese entusiasmo, puede que cometamos el error de la desobediencia. Y cuando cometemos el error de la desobediencia, aunque estemos muy animados, podemos convertirnos en un estorbo para el avance del Evangelio. ¿Recuerdan la historia de Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, eres un estorbo? ¿Por qué? Por la falta de disposición a obedecer. Y aquí nuevamente tenemos, el resultado es que la desobediencia de este hombre estorbó el ministerio de Jesús en la ciudad. La pura misericordia de Dios hizo que la gente igual lo siguiera, pero si hubiese sido por el testimonio de este hombre, que dio testimonio, no es que no lo haya dado, pero no donde Jesús le dijo. Esto produjo un estorbo para el avance del Evangelio. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué razón Jesús envía a este hombre a dar testimonio a los sacerdotes? ¿Se han preguntado por qué? Bueno, los sacerdotes en ese tiempo tenían toda potestad. Sí. ¿Por qué razón entonces Jesús le envía a este hombre a dar testimonio a esos que estaban en el templo, a esos sacerdotes? Hay una razón allí. Bueno, noten esto. En aquella época, los sacerdotes hacían turnos. Jesús había iniciado su ministerio de predicación. ¿Ok? Eso es lo que había comenzado a hacer. Y estaba recorriendo toda Galilea, todas las ciudades, dice que estaba en las sinagogas, pero no en el templo. En el templo estaban los sacerdotes que estaban cumpliendo turnos y no podían salir durante algunos días, hasta un par de semanas, simplemente no podían salir. Había un lugar en ese contexto donde nos estaba dando testimonio de lo que Jesús estaba haciendo, que era el templo. Y por lo tanto, entonces Jesús envía a este hombre a dar testimonio donde nadie más podría dar testimonio. Y este hombre no lo hace. Entonces no solamente se convierte en un estorbo para el avance del Evangelio, sino que evita que el testimonio que Jesús envió a dar donde nadie más daba testimonio no se diera. Pregunta nuevamente. ¿Se dan cuenta de la riqueza de este texto? Amén. No lo había pensado nunca así. Cada uno de los textos tiene una riqueza cuando nos empapamos en ella, cuando vamos de cabeza, cuando nos metemos, cuando nos familiarizamos, cuando tratamos de descubrir todas estas cosas, cuando nos convencemos de que esto es lo que Dios está comunicando. Recién allí estamos en condiciones de poderlo comunicar a otros. Bueno, esto es bastante más. ¿Qué es lo que dice el texto? Lo acabamos de revisar. ¿Qué significa? Perdón, hermana Ruth. Sí, adelante, hermana Ruth. Sí, es que tengo prueba yo con el... Son las 8:30 pasadas. Oh, perdón. Vamos a quedar hasta aquí entonces y el resto lo van a ver. Creo que vamos a seguir la próxima semana.
mis hermanos, en honor a la hermana Ruth que tiene prueba, que el Señor les bendiga. Piensen en Amén. esto. ¿Cómo se aplica este texto hoy en día? ¿Ok? Lo vamos a ver la próxima Por semana. ejemplo, con los haitianos, por el color de piel, pastor. Ajá, exacto. Y hay muchas otras formas. Les voy a invitar la próxima semana a una serie de preguntas, a revisar estas preguntas. Ujú. Vamos a revisar, si el Señor lo permite, para ser precisos con este mensaje, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a hacer un análisis lógico e histórico. ¿Qué es lo que dice el texto nuevamente en términos de observación de lo que nosotros estamos observando? Luego, ¿cómo explicamos este texto? ¿Cómo lo evaluamos nosotros? Y finalmente, algunas ayudas para saber cómo aplicarlo a la realidad de hoy. ¿Ok? Amén. Bien. Hermanos, que el Señor los bendiga. Quedamos hasta aquí por la hora. Se me pasó la hora. Esto es lo que pasa cuando uno se entusiasma con la palabra de Dios. Se nos Imagínense, pasa cuando uno está poco, entusiasmado, pastor. lo podemos compartir con ese entusiasmo también a otros. Amén. Amén. Mis hermanos, hermana Janet, hermano Luis, que el Señor les bendiga. Gracias, Amén. hermana. Me voy a la otra clase. A ti Perfecto. también. Paz de Bye. Dios. Bendiciones.